Es que dentro de los infinitos relatos que hay en cuanto a avistamiento ufológico, incluso yendo un poco más allá, que lo que sería un encuentro cercano del tercer tipo, de tener algún tipo de diálogo e interacción con los tripulantes de estas naves, allá otro tema será tratar de entender cuál es su procedencia, sus intenciones y cuál es obviamente su estadía en nuestro planeta, si es solo de paso, observación, curiosidad o incluso protección o invasión. Lo que sucede es que hay personas tremendamente famosas del mundo de la farándula, como tú bien decías, políticos, líderes mundiales, hasta incluso un papa que tuvo interacción. O sea, cuando nosotros nos basamos en su palabra, la verdad es que cuesta desconfiar y simplemente atónitos tenemos que quedarnos reconociendo y escuchando completamente su relato, y que en algunos casos estos encuentros con la ufología profunda parece que tienen un absoluto marcamiento en lo que tiene que ver con su éxito o su forma de vida de ahí en adelante. Qué curioso, porque en un día como hoy, bueno, el día que acaba de pasar, se conmemoraba una fecha más de la muerte de Elvis Presley, ¿cierto? Claro. El rey del rock and roll, sin lugar a duda. Fíjense que este hombre, que tenía una obsesión clara por el mundo de la ufología y sobre el tema extraterrestre, se habla que ya en su mismo nacimiento habría estado marcado por la aparición, por un avistamiento en donde tanto su padre como el doctor a cargo del parto del nacimiento de Elvis Presley como testigo de este hecho. Esto pasó obviamente el 8 de enero del año 1935, cuando el rey nació. Casi algunos lo vaticinan como una especie como de estrella de Belén. El médico a cargo del parto, así como el progenitor, el padre, ¿cierto?, de Elvis Presley, ven que en el cielo asombrosamente aparece una luz, así que prácticamente lo enceguece. Como una estrella de Belén, pero claramente que no obedece a ningún fenómeno astronómico conocido, y que después saldría en los periódicos y que calza justamente por la ventana que daba posterior a un quirófano que estaba llevando a cabo los labores de parto, cuando al momento de nacer Elvis Presley pareciera que estuviera alumbrado, anunciado por este ovni. Pero esto no queda acá, porque curiosamente, desde niño hasta grande, hasta el último día de su existencia, el mismísimo Elvis Presley tuvo una fascinación de carácter casi obsesivo con el tema de extraterrestre. Incluso tenía una gran colección de libros respecto a este tema que llevaba para todos lados. Incluso él mismo dice que él tuvo contacto con seres de otros planetas que a la corta edad de 8 años le explicaron telepáticamente, son sus palabras, no las mías, de que él iba a ser famoso, que iba a ser una persona importante, y que le mostraron, le instalaron imágenes en su cabeza de cómo él iba a ser cuando grande, en un futuro relativamente lejano, arriba del escenario con un vistoso traje blanco que él, a la edad de 8 años, no supo de alguna manera interpretar correctamente, pero que finalmente el destino lo alcanzó, y ahí, nunca olvidando este momento, logra encajar y entender de que pareciera como si le habían colocado una profecía siendo él muy niño, y esto sumándolo al hecho de que se ve esta luz cuando él nace. Salfa, encuentro que eso, además de ser como una profecía que uno podría pensar, oye, que heavy, estos extraterrestres pueden ver el futuro así perfectamente. Ajá, es un buen y punto. ver hasta la ropa con que va a estar vestido. A mí me da por pensar que ellos nos controlan y que a lo mejor ellos mismos provocan que estas cosas sucedan, no solamente que las vean. Es un buen punto, porque en realidad yo, más allá de decirle esto va a suceder contigo en el futuro, niño talentoso que aún ni siquiera toca una guitarra, es esa fijación que tienen con Elvis Presley. Claro, sabían. Exacto, pero es como un elegido. ¿Les interesa por lo famoso que va a ser y porque él lo van a convertir como un embajador del tema? ¿O es como, ya te diré, que quizás él tiene una conexión previa, incluso quizás antes de nacer, con estos temas, maestro? Porque tú habías contado, me acuerdo en programas anteriores, que tenía que ver, de repente tiene interés en nosotros, en el grupo sanguíneo, en los que tienen un grupo sanguíneo especial. El RH negativo. Y por otra parte, que algunos que tienen avistamientos desde temprana edad, toda la vida mantienen avistamiento. O sea, como que es como que te van paqueando, como que te van siguiendo, un seguimiento en distintas etapas de tu vida. O sea, si veis un ovni una vez, posiblemente lo vas a ver muchas más veces. Es que ahí puede tener alguna explicación cuando, por ejemplo, hay sanadoras del alma, del aura, que hacen temas así y te sacan implantes
puestos por seres extraterrestres. Pero en la ¿Qué tipo de rodilla, implantes, perdón? te marcan. Son Como una implantes especie de que te pellet, dejan- ¿o no? Como que... Claro. unos metalcitos en la rodilla, ¿te acordás? Exacto. O sea, para que esto no lo marcan. conoce bien, Jaime, en caso de personas que tienen sueños recurrentes con que han sido secuestrados de su habitación Ya. y que han interactuado, obviamente, con estos seres de otros planetas, le instalan, les colocan como unas pequeñas virutas Como un Ya, chip. perfecto. que después se entiende de que son como una especie de GPS o marcadores o controladores. Perfecto. Pero en ese sentido me hace... A ver, yo voy a ser muy honesto, a mí me han... Soy escéptico con estos temas, pero de alguna manera me hace mucho sentido lo que plantea Carla desde la perspectiva de que, claro, más que sea algo premonitorio, es como que ellos van guiando, entendiendo esta idea, es como que ellos más que decirle, tú, a ver, esto te va a pasar, nosotros vamos a hacer que llegues a hacer esto. Claro. Porque de alguna manera... Tu cheque a fecha. Claro, Puede porque ser. ¿sabéis lo que pasa? Pensando en lo que planteaba Carla, de alguna forma, a ver, Elvis Presley fue un referente muy potente que además cambia la manera de ver la humanidad. O sea, Elvis Presley es el primero que de alguna manera toma elementos del country con elementos del soul, del blues, de la música negra, del Look. jazz. Exactamente, y establece también esta idea del rock and roll Sí. con Hace una movimientos, fusión perfecta. hace una fusión muy perfecta con estos movimientos eróticos, cambia la juventud, enarbola la idea de adolescencia, o sea, de verdad el Es un paradigma... fenómeno sociológico él, muy potente. además de ser un cantante exitoso. Exactamente. Entonces, desde ese punto de Oigan. vista, yo creo que lo que dice Carla tiene sentido, ¿no? ¿Les parece? Me aprovecho un poco de tus palabras, me aprovecho un poquito de ti, no tiene nada malo, y vemos y escuchamos al rey del rock and roll. A ver si Un entendemos por qué los ratito. extraterrestres se interesaron en él. supuesto. Atención, mira. Talento nato, ahí está, veamos. Este emblemático video, ¿no? Sí, por supuesto. El rock de la cárcel. Muy Esto bueno. es de la película de 1957, Jacob's Rock, ¿cierto? El rock de la cárcel. Igual le fue muy bien. Sí, obviamente, con todo esta parafernalia de carácter teatral, más bien, Sí. que no es Espectacular. realista. Una puesta en escena maravillosa. Maravillosa, perfecta, o sea que en un simplificado blanco y negro, donde además calza estéticamente por los bicolores que marcan a un reo, Exacto. por el clásico traje rayado. Estamos viendo una persona, y yo creo que aquí Jaime ha dado en un punto, en broma uno podría decir que los extraterrestres están interesados en su música. Es poco probable, pero quizás sí en los revolucionarios de términos culturales que este hombre, a través de la música y el baile, logra proponer. De alguna manera, él desata ciertas incomprensiones o incongruencias que hay entre el mundo afroamericano, su forma de expresarse y ciertas tradiciones locales familiares que hay, ¿cierto?, en los retrógrados hombres blancos. Entonces, cuando viene como esta especie de, ¿cómo decirlo?, despertar, prende una mecha y se genera todo un nuevo movimiento juvenil que claramente hay un rompimiento que es mucho más liberal, mucho más como nunca había sido antes en relación a sus padres. O sea, se rompe una brecha, es como que se pierde una generación, o más bien dicho, se adelanta una, absolutamente. Entonces, uno puede entender, los extraterrestres, pregunto, y lo digo así, digamos... Como suene nomás, De díganlo. golpe raja, o sea, lo digo así porque estamos hablando de este tema, usted creerá o no, de que quizás hay un interés y lo llevan a donde está porque necesitan que hayan estas revoluciones culturales, o a sabiendas que él va a hacer esto, le instalan para que además cuele un interés personal sobre el tema ufológico que puede ir vinculado como un bonus extra dentro de todo el interés masivo que este hombre genera a través de su música. Ambos me calzan. Pero puede ser en el Además fue la sentido... guerra. ¿Ah? Además fue la guerra, Elvis. Ah, sí, pues claro que sí. O sea, más allá de la música también tuvo metido una parte que es política. Absolutamente, absolutamente, pero además él genera un... A ver, yo creo que hay varios elementos que uno tiene que pensar desde el punto de vista social que pasan con la música de Elvis Presley. Por un lado, enarbola la idea del rebelde sin causa, que también lo toma en el cine James Dean de manera muy fuerte, con películas muy claro, muy claras relacionadas con esto, ¿no? Claro. Pero él piensa que a Elvis le decían Elvis de pelvis. Y la idea de la pelvis, que claro, hoy día en realidad, que a ver, nosotros vemos bailar gente reggaetón y todo, pero lo que yo siempre invito a la gente que está en su casa es traten de ponerse en esa época, traten de ponerse cómo pensaba la gente en esa época. Sí. Entonces, en ese sentido es muy potente. Y en ese aspecto, yo creo que, insisto, lo que plantea Carla puede ser muy entretenido de cómo, en definitiva,
hay un interés de cambiar el paradigma cultural, por así decirlo, porque establece una dominación distinta, ¿cachai? Ahora, fíjate que en palabras de Elvis Presley, que para él era un tema tan importante la ufología, que él tenía una colección que fue finalmente simplificando, así como estos son los libros que me parecen más potentes para mi estudio personal, en sus palabras, pero esa simplificación de libros llegaba a 350 volúmenes y que llevaba una gran cantidad de ellos en cual toda su gira, donde repasaba los leyes y todo. Era su guía, básicamente. Era su guía prácticamente. De hecho, este momento donde él es contactado por estos seres alienígenas, así es como él lo reconoce, en sus propias palabras dice que esto sucedió de la siguiente manera. Elvis Presley, uno de los famosos que revisaremos hoy día, que tuvo algún contacto con seres, al parecer, de otro planeta. Atención. Veamos. Dice así: fui contactado telepáticamente por 2 entidades extraterrestres cuando tenía 8 años. Pero en ese momento no sabía lo que me estaba sucediendo. Pero les vuelvo a recalcar, le instalan una imagen en su cerebro, que es una imagen del futuro, un recuerdo del futuro, como el título de la película de Erich von Däniken, una imagen del mismo, grande por supuesto, cantando delante de muchas personas y vestido con un estrafalario traje de color blanco, que por supuesto es uno de sus uniformes más característicos de arriba de las tablas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Era tan inserto este tema como bastión de lucha personal en su crecimiento, en su interés por lo esotérico, que en algún momento una de sus exnovias y posteriormente amiga de toda la vida, dice que en su biografía él le confiesa que estas sensaciones de que él sigue manteniendo un contacto con estos seres a través de sueños y quizás un montón de otras cosas que él nunca llegó a confesarle a nadie más, dice que él no venía de la Tierra, que el interés, aquí lo entendemos y como él lo interpreta, es que los extraterrestres lo instalaron acá. Es casi como un alma alienígena colocada en la Tierra. Y él decía, lo leo literal, que él es un ser extraterrestre que provenía de la estrella azul, rodeado de varias lunas. De hecho, él dice que él proviene, antes de llegar a la Tierra, casi creado en una base alienígena que estaba en la 8ª luna de Júpiter. Como ustedes saben, Júpiter tiene, en la 9ª luna de Júpiter, como ustedes saben, Júpiter tiene muchas lunas, pero en aquel tiempo, en aquel año, no se conocían más de 7. Y después, obviamente, aparecieron todas las demás, siendo la más famosa Ganímedes, que ha dado un par de textos que son el ardor para los fanáticos de la ufología, que es de Joseph Ibrahim, Yo visité Ganímedes. Entonces, él contaba esto con una soltura de cuerpo que a muchos de sus amigos llegó a reconocerlo. Claro, era tan talentoso que, medio en broma, medio en serio, alguien decía que parece que fuera de otro planeta. Para que ustedes entiendan, Elvis Presley, en algún momento, yo no sé si siempre, él pensaba que él no era de la Tierra y que fue creado, instalado de una raza extraterrestre que era la que cuando tenía 8 años le comunicaba estos mensajes de cómo iba a ser su futuro y que lo coloca acá, a buen entendedor, a propósito de nuestra deducción, para ser un revolucionador cultural.